Buenos días a todos. Es un poco extraño hablar con algo aquí en la oreja. Parece que no estoy hablando o que me esté hablando yo solo a mí dentro, para mí adentro. Y igual que cuando, bueno, no es lo mismo casi, pero cuando te escuchas hablar un poco más tarde, con un retraso a ti mismo, seguir es un poco complicado. Pero bueno, vamos a hacer con la ayuda del Señor hasta donde podamos. Damos la bienvenida a una señorita que está ahí detrás sentada. La primera vez que creo que la vemos aquí. Esperamos que el Señor también la bendiga entre nosotros en esta mañana. Nuevamente digo, si hablo flojito me decís, ¿vale? Pues yo me parece que estoy gritando todo el rato. ¿Cómo? Bueno, un gesto. Tampoco es plan de que yo esté hablando y nadie se entere. Pues os invito a abrir vuestras Biblias en el libro de Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24, vamos a leer versículo 15. Estos días en los que hace tanto calor, ¿verdad? Vamos buscando la sombra, vamos buscando refrescarnos, y en esos cambios de temperatura tan grandes que hay, uno se constipa, le coge catarros. Tenemos que cuidarnos. Estamos hoy quizás un poco, algunos estamos así un poco hoy, que estamos a medias. Pero vamos a leer este pasaje en Josué capítulo 24, versículo 15, y leemos estas palabras que Josué les dijo al pueblo: «Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová». Padre Celestial, bendice tu palabra en esta mañana. Gracias te damos por las almas que aquí hay, Señor, congregándose. Señor, háblanos por tu palabra, que sea de bendición y edificación, exhortación, Señor, y que podamos salir de aquí confortados por ella, animados, Señor, para darte a ti toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Pues, ¿quién no ha visto colgada de alguna pared esta frase de Josué en alguna casa? En un cuadro quizás, grabado en madera o hecho en letras de madera colgadas en algún sitio. Yo los he visto en muchos lugares, pintada, de madera, etcétera. Es una buena frase, ¿verdad? Es una buena frase esta. Yo y mi casa serviremos, la primera parte no. Si mal os parece servir a Jehová, eso no lo tiene nadie en su casa. Pero la última parte del versículo sí. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esta no es una frase bonita que en un momento impulsivo se diga y ahí va. Y ya está, ¿verdad? No. Es una frase muy meditada, y no solamente meditada, sino que estuvo puesta en práctica toda su vida. Josué fue el que la dijo, y la dijo en el momento en el que acababan de conquistar, o estaban a punto de acabar de conquistar toda la tierra. Ya había Josué hecho su ministerio a lo largo de toda su vida, y estaba llegando al final. Ya cada uno de las tribus de Israel se iba a ir a su heredad, a su posesión, y Josué reunió a todo el pueblo para exhortarlos. Su último discurso. Digamos, mi ministerio ha llegado a su fin, y Josué les dice ese discurso antes, el último discurso de Josué. Josué estuvo sirviendo al Señor desde hacía mucho tiempo. Podemos encontrar a Josué la primera vez en Éxodo, capítulo 17, versículo 9. Quizás si habéis visto la película de los 10 mandamientos, quizás diréis, no, Josué aparece antes. No, Josué no aparece antes en la Biblia. Josué, en Éxodo 17, versículo 9, es la primera vez que aparece Josué en la Biblia, y con un encargo especial de parte de Moisés. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: «Escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano». E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado.
Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y aquí tenemos esta historia que tantas veces hemos escuchado y últimamente la hemos recordado con la vida de quién. ¿Os acordáis? ¿Con la vida de quién hemos recordado esta historia con los amalecitas? Samuel. Sí, si estaba ya hablando yo y hemos estado hablando de Samuel, no será muy difícil decir Samuel. Aunque bien estuvo ahí involucrado Saúl, realmente. ¿Os acordáis? Saúl recibió de parte de Dios el encargo de destruir. Hace ya unas cuantas semanas que hablamos del tema, destruir a los amalecitas por completo. ¿Y Saúl obedeció o no obedeció? No sé si estamos dormidos o es que también mi mente, mi visión se nubla. Este es el bueno. No obedeció. No obedeció Samuel. Digo Saúl. Samuel sí. Saúl no obedeció. Pero aquí empieza la historia. Los amalecitas atacaron a Israel por la parte de atrás del campamento, la parte de los más débiles. Y Jehová le dice a Moisés y a Josué, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. En el versículo 14. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y el versículo 16, y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Y en Deuteronomio 25 se nos explica un poco más la maldad de este pueblo. Acuérdate, capítulo 25, versículo 17, acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Este pueblo, después de todo lo que Dios hizo por Israel, al sacarlos de Egipto, después de todos los milagros que Dios hizo a través del pueblo de Israel o en el pueblo de Israel, cruzando el Mar Rojo, desbaratando, destruyendo a los egipcios, este pueblo se levantó contra Israel. No tuvieron temor de Dios para nada en absoluto. Y atacaron por lo más débiles. Dijeron, los egipcios no pudieron, quizás atacaron de frente. Vamos a empezar por atrás. ¿Alguna vez habéis ido a cazar patos? No, ¿verdad? Yo tampoco, nunca he ido y creo que nunca voy a ir. Pero siempre se ha escuchado esa historia, ¿no? De que cuando tú vas a cazar patos, tienes que empezar por el último, no por el primero. Si empiezas por el primero, todos se dan cuenta y se van. Si empiezas por el último, van cayendo por atrás, por atrás, por atrás. Y cuando llegas al primero, el primero mira para atrás y duda, estoy solo. Bueno, así hizo Amalec. Empezó por la parte de atrás, por los más débiles, por los que iban más cansados. ¿Qué maldad tuvo este rey? ¿Qué maldad tuvo este rey? Pero hasta ahí estaba Josué. Ese fue su primer encargo, su primera misión. Coger un grupo de un escuadrón o reunir un grupo de hombres valientes e ir a la parte posterior del campamento para defenderlo. Y así lo hicieron y así vencieron también después. Con la ayuda del Señor, obviamente. Hemos leído la parte esta en la cual cuando Moisés levantaba el brazo, Israel prevalecía y después Moisés tenía ya 80 y pico de años, su brazo se cansaba y ahí Aarón y Hur cogieron y lo sentaron y sostuvieron sus brazos todo el resto de la batalla. Pero estamos viendo de que Josué fue un hombre que estuvo sirviendo a Jehová toda su vida. Ese es el motivo de la lectura esta. Josué estaba allí sirviendo a Jehová y Jehová tiene unas palabras para Josué. Dile a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del pueblo, de debajo del cielo. Mal lo debió pasar Josué luchando contra los amalecitas. Estuvieron en mucho aprieto en ese día. Y mal lo pasó Josué. Y Jehová le promete esto a Josué.
Josué se convirtió en el ayudante de Moisés. En Éxodo capítulo 24, versículo 13, vemos que se le llama así. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. También en el capítulo 33, versículo 11. Leemos, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Josué se pegó a Moisés y no se apartaba de su lado. Le servía en lo que hacía falta. Aquí no hay batallas que luchar, no hay espadas que tomar, no hay enemigos que matar, no hay gente a la que defender. Ahí está Josué sirviendo en lo que hace falta. Moisés, ¿vas al monte? Yo voy contigo. Te preparo la comida, te preparo leña para hacer un fuego, te preparo un lugar para descansar. Vienen los enemigos, Josué ahí está delante para defender al pueblo. Números capítulo 11, versículo 28. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío, Moisés, impídelos. Ahí estaba Josué defendiendo también a Moisés. En la que podía, él estaba allí delante, defendiendo, apoyando, prestando su ayuda y colaboración. Ahí estaba Josué, sirviendo todo el tiempo. En el campamento de estudio, de intensivo, estudiamos la vida de Caleb. Y también, junto con Josué, ¿os acordáis? Fueron los dos únicos espías que Moisés mandó, que a la vuelta de los 12 dieron buenas nuevas. No, vamos a por ellos. El Señor nos va a vencer, nos los va a entregar a nuestra mano. Ellos adelante, a servir a Moisés, a servir a Dios en todo lo que tenían delante. En Números 13, versículo 16, un poco más adelante, encontramos un detalle significativo del nombre de Josué. ¿Cuántos sabían que Josué antes tenía otro nombre? Alguien dijo Oseas. Mira, uno lo sabía, yo creo que dos lo sabían. Hay otro Josué aquí, yo creo que Josué también lo sabía, nuestro Josué. Pero tenía otro nombre antes, y es muy curioso también. El significado de su nombre, Oseas, significa salvación. Es un bonito nombre, ¿verdad? ¿Por qué Moisés le cambió a Josué a Oseas su nombre? Significa salvación. Josué significa salvación de Jehová. También es el mismo nombre que Jesús en el Nuevo Testamento, Josué en el Antiguo. Pero ¿qué más? O sea, si tu nombre significa algo bonito y aún puede ser mejor, ahí estaba el nombre de Josué. Jehová es salvación. Y que no quede duda, hermanos, diría Moisés, que no quede duda, hermanos, que ha sido Jehová el que nos ha salvado. Que no quede duda, hermanos, que ha sido Jehová el que nos ha libertado de Egipto. Que no quede duda, hermanos, que ha sido Jehová el que nos ha hecho pasar por el Mar Rojo. Que no quede duda, hermanos, que ha sido Jehová el que puso su nube en medio de los egipcios y nuestro. Que no quede duda, hermanos, que ha sido Jehová el que nos ha liberado y el que ha vencido a los amalecitas. Que no quede duda, hermanos, que es Jehová el que nos va a alimentar todo este tiempo en el desierto, el que nos va a dar la victoria en Canaán. Jehová es salvación. Israel no fue libertado de Egipto por su mano poderosa. Los egipcios tenían miedo de los israelitas y pues por eso hicieron ese plan tan malvado de matar a todos los bebés varones nacidos, quitarles la vida porque ellos pensaban, estos se van a juntar con nuestros enemigos y nos van a tomar por la retaguardia y nos van a vencer. Los egipcios tenían miedo, pero los israelitas no se sentían capaces. Hay muchas veces que nos pasa lo mismo.
no nos sentimos capaces. Porque, claro, confiamos en nuestras propias fuerzas. Y entonces no nos sentimos capaces. Y es cierto, no somos capaces. El Señor ha escogido a lo vil, a lo menospreciado, a lo peor del mundo. No teníamos méritos, hermanos, y hacemos bien en no sentirnos capaces. Pero es que no tenemos que sentirnos capaces. Pablo le decía, el Señor a Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No nos sentimos capaces, pero cuando confiamos en Dios, que sí es capaz, entonces podemos. Entonces tenemos la victoria. No fue Josué el que, por su gran capacidad de estratega militar, Josué no fue a ninguna escuela militar en Egipto, ni mucho menos. Moisés al igual sí que fue. Criado como uno de los príncipes de Egipto, o como un noble de Egipto, él seguramente estaría muy bien instruido, pero Josué era un esclavo. Josué sabría de hacer arcilla. Josué sabría de hacer ladrillos, hacer casas, quizás de poner bloques en las pirámides, o de poner bloques para construir esas estatuas tan grandes que tenían los egipcios, pero de estrategia militar no sabía nada. Pero Dios lo capacitó y Josué fue usado. Y su nombre significa Jehová es salvación. Y allí está este siervo de Dios, sirviendo. Josué también fue el escogido por Dios, como sabemos, para suceder a Moisés. En el capítulo 1 de Josué vemos que Dios lo escoge a él y le dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Y el Señor le hace estas promesas a Josué. No te desampararé ni te dejaré. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y no siempre Dios ha escogido a los líderes de su pueblo. Y no siempre Dios ha levantado líderes para su pueblo de esta forma tan clara. Moisés fue uno y tuvo la misión de sacar al pueblo de Egipto y tuvo la misión de guiar al pueblo por todo el desierto hasta llegar a Canaán, y tuvo la misión muy importante también de dar la ley al pueblo, la ley de Dios para el pueblo. Pero después faltaba entrar en la tierra prometida, y Dios levantó a Josué, a otro hombre, ese hombre que había servido a Moisés tanto tiempo, ese hombre que tenía celo también por Dios y había sido fiel todo ese tiempo. Y Dios lo levantó a Josué y lo puso al frente. Pero Dios no siempre hace eso. Cuando murió Josué, Dios no levantó a otra persona para que gobernara al pueblo. No hacía falta. Dios estaba para eso. Dios sí que decidió en ese momento usar a Moisés y usar a Josué como esas cabezas visibles del liderazgo, pero Dios no siempre hace lo mismo. Vemos que después viene todo el periodo del libro de los jueces, en los cuales Dios no establece ninguna monarquía,
ya lo estuvimos hablando también al principio de Samuel, no establece ningún gobierno, ni presidencial, ni república, ni nada que se le pareciera. Dios es el rey. Dios es el rey. Y Dios quiere que sus hijos vayan a Él. Sí que establece el sacerdocio, sí que establece las ciudades de refugio, sí que deja establecida su ley. Sí que hay personas nobles en el pueblo y sí que Dios deja personas capacitadas para saber aplicar la ley y saber juzgar, etcétera, en el pueblo. Pero no establece un gobierno. Dios no siempre escoge esto. Así que vemos a Josué sirviendo a Dios en todo lo que Dios le pone delante, esforzándose y perseverando toda su vida, hasta que llegamos al capítulo 24. Y Josué reúne a todo el pueblo en este capítulo, capítulo 23 y capítulo 24, y les habla, les exhorta, y empieza hablándoles en el capítulo 24 acerca de todo lo que Dios ha hecho hasta entonces, desde que salieron de Egipto, desde mucho antes, desde Abraham, de cómo Dios llama a Abraham, Dios después los introduce en Egipto, cómo Dios los liberta por mano de Moisés, todo el cuidado de Dios a través del desierto. Y les dice, en el versículo 11, pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, heteos, gergeseos, heveos, jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los 2 reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hay solamente una manera de servir a Dios. Solo una. Quizás alguien dice, bueno, tú sirves a Dios a tu manera y yo lo haré a la mía, a mi manera. Y así va. Y así mucha gente actúa. Y mucha gente habla así. Bueno, yo es que lo hago así. Yo es que esta es mi forma de hacerlo. Y ciertamente hay cierta libertad que Dios nos da. Y el hermano Juan, la semana pasada, nos estuvo hablando de cuando estuvo en Egipto. Y ahí, pues, cantan un poco diferente que nosotros. Pero hay solamente una forma de servir a Dios. Solamente hay una forma de servir a Dios. Eso es lo que pensaron Nadab y Abiú. ¿Os acordáis en Levítico capítulo 10? Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, recién establecido el sacerdocio y recién establecido el orden del tabernáculo, lo que debían de hacer y lo que no debían de hacer. Estos 2 hijos de Aarón ofrecieron fuego extraño delante de Dios. Se presentaron delante de Dios en el tabernáculo y no hicieron las cosas conforme se tenían que hacer. Y Dios los exterminó. Yo hago las cosas de mi manera. Yo hago las cosas como bien me parece. No. También Caín. Presentó una ofrenda en la que él, yo creo que eso está bien, ya es suficiente. No había el espíritu adecuado para alabar a Dios. No había un espíritu adecuado para alabar. Incluso sin entrar en el detalle de si tenía que ser un cordero o si tenía que ser lo que Caín trabajaba con sus manos.
el espíritu no era el correcto para ello, porque no se preocupó en saber lo que Dios quería, en conocer, y trajo de lo que tenía, no lo mejor ni siquiera que tenía. Allí había un error en su espíritu. Y lo vemos después cuando él se enardeció contra su hermano. Eso le generó celos y envidia. Su espíritu no era correcto. Josué le indica al pueblo en el capítulo 24, versículo 14, lo hemos leído, cómo debemos de servir a Dios. Dice, servirle con integridad y en verdad. En integridad y en verdad. Debían de sacar de encima los dioses falsos. Dices, ¿cómo? ¿A esas alturas? Si todavía tenemos dioses falsos, todavía tenían estatuillas, o todavía tenían el deseo, quizás no tenían la estatuilla, quizás no tenían esas reliquias o lo que tuvieran físico, palpable, de esos dioses falsos, pero quizás tenían el sentido o el sentimiento de volverlos a tener. Se tenían que sacar de encima todos esos dioses falsos. El temor de Jehová implica que no podían buscar la solución a sus problemas en otro lugar que no fuera Dios. No podían buscar solucionar sus vidas en otro lugar que no fuera Dios. El temor de Jehová implica ese respeto a Dios que se merece. Y Josué utiliza las palabras integridad y verdad. Integridad quiere decir que no carece de partes. No está ramificado. Es que sigo en la definición. Que es completo. Y que no se oculta nada. Es íntegro. Todo lo que ves es lo que es. No hay una parte oculta que se esconde para usarla para otra cosa. Eso es integridad. Una persona íntegra es una persona que dice y hace lo que es, lo que dice. Y no esconde una intención oculta detrás. Muchas veces hablamos acerca de esa careta que a veces ilustramos que nos podemos poner el domingo, que de una manera somos en casa durante la semana y el domingo nos ponemos una careta bonita, claro, para aparentar algo. Eso no es integridad. Integridad es usar no la misma careta toda la semana, sino usar toda la misma cara toda la semana. Eso es integridad y verdad. Si decimos que queremos servir a Dios, solo podemos hacerlo si lo hacemos. Yo quiero servir a Dios. Pues lo hago. Lo hago bien, lo hago al 100%. No lo hago a medias. Hasta aquí, un poco más no, esta parte no quiero. Sino que si yo digo, yo quiero servir a Dios, lo hago allí donde el Señor me ponga. Lo hago de veras. No cabe mentira en todo esto. ¿Queréis servir a Dios? Les dice Josué al pueblo, tenéis que hacerlo con integridad y en verdad. No podéis decir, vamos a servir a Dios, y tenéis en vuestras casas, en vuestras tiendas, aún no tenían casas, en vuestras tiendas tenéis estatuillas ocultas, como fue Raquel cuando se escapó, cuando huyeron de casa de Labán, Jacob, Raquel y Lea. Ella escondió, robó las estatuillas de su padre. No podemos hacer eso. Y Josué les dice, si queréis servir a Dios, deshaceos de todo eso. Deshaceos de ese deseo. Deshaceos de esas estatuillas. De esos dioses falsos que os acompañan, que no os queréis desprender de ellos. No podemos servir a Dios sujetando con nuestras manos las estatuillas de otros dioses. Es algo ilógico, ¿verdad? Es algo que no tiene sentido. Vamos a servir a Dios, pero no tenemos fe en sus promesas. Y nos agarramos a nuestras estatuillas o soluciones.
No, eso vamos a hacerlo así. Yo he pensado y vamos a hacerlo de esta forma. ¿Y Dios? ¿Y Dios? No, yo es que esta solución la veo muy difícil. Bueno, pero está Dios. Dios está por encima de nuestras soluciones. Dios está por encima de nuestra visión. No tenemos fe en Dios cuando conservamos esas estatuillas para refugiarnos en ellas cuando las cosas no van bien. Y tenemos una excusa para irnos donde no tenemos que ir, o para hacer lo que no tenemos que hacer. Quizás usamos esas estatuillas cuando las cosas no van bien, cuando creemos que no van bien, pero no tenemos fe en Dios cuando usamos esas estatuillas para satisfacer nuestra carne en lugar de hacerla morir para el Señor. Nos guardamos algo para nosotros y en lugar de, quizás no tenemos el hábito, gracias a Dios, de emborracharnos cuando algo nos deprime, cuando estamos preocupados. Hay gente que tiene ese problema y para olvidar sus circunstancias, para olvidar sus pesares, se va a un bar, se va a un sitio y se pone a beber hasta que se olvida de todo. Quizás no hacemos eso, hermanos, pero hacemos otras cosas para olvidarnos, en lugar de acudir a Dios y dejarlo a sus pies. Y nos cegamos en hacer algo que nos entretenga nuestra mente, entretenga nuestras vidas, y aparentemente nos olvidamos de esos problemas, pero no estamos resolviendo nada, porque no lo hacemos, porque no estamos poniéndolo a los pies de Dios. Son estatuillas que tenemos allí, refugios que nos hemos marcado, diciendo eso es para volver en un momento determinado. Sí, yo soy cristiano, pero mi carne a veces es débil y tengo que guardarme sitios para volver y a esconderme un tiempo. Son estatuillas que hay que dejar a un lado si queremos servir a Dios de verdad. No sé de dónde salían esos dioses. Quizás los guardaban desde que salieron de Egipto. Quizás los escondieron bien en sus casas y los guardaron en sus baúles o en sus pertenencias, allí abajo del todo, por si acaso. Por si acaso. No le voy a hacer caso. No, este tiempo yo he decidido servir a Dios y esto no lo voy a usar más, pero lo dejo allí medio olvidado, por si acaso pasa algo. Quizás hicieron eso. Quizás los consiguieron en esos 40 años, se cruzaron con otros pueblos, lucharon contra otros pueblos y quizás los consiguieron de esa forma. No sé cuál de las dos cosas es peor. Ellos usaron el oro que sacaron de Egipto para construir un becerro, ¿os acordáis? Al principio, cuando Moisés estaba en el monte, pero ese becerro fue deshecho. Y después usaron muchas de las alhajas del oro que trajeron también para las ofrendas del tabernáculo y para construir el tabernáculo. Quizás eran estatuillas de madera, quizás eran estatuillas de piedra, que se fueron salvando de esas ofrendas o de esos sacrificios que hicieron. Pero hay un detalle aquí que, analizándolo, pues nos hace un poco que pensar. Están entrando a punto de entrar en la tierra prometida. Han pasado esos 40 años en el desierto. Dios los ha alimentado, ¿verdad? Con maná. Dios les ha provisto agua. Les ha dado esa nube durante el día, esa columna de fuego durante la noche. Les ha guardado, sus zapatos no se han envejecido. Les ha preservado. Aunque estaban allí por su rebelión, por su rebeldía, Dios los ha preservado. Pero los ha preservado a pesar de que aún conservaban, no voy a decir todos, pero los suficientes para que Dios dijera esto.
que aún tenían estatuillas y que tenían que deshacerse de ellas. Aún las tenían. Si Dios lo dice es que aún las tenían ahí. Pero Dios los ha ido bendiciendo a pesar de todo ello. Y vemos la misericordia de Dios con su pueblo, que a pesar de que ellos tenían guardadas esas estatuillas, quizás tenían guardadas alguna esperanza en ellas, por si acaso, alguno no servía a Dios de corazón, Dios, a pesar de todo ello, bendijo al pueblo y lo guardó. Y pensaba en nosotros, que también a veces nos pasa lo mismo. Y me explico. Nuestra vida cristiana no es una vida en la cual cuando nos convertimos en ese momento supimos todo a la voluntad de Dios, ¿verdad que no? Algunos, por la gracia de Dios, en el momento de su conversión, se dieron cuenta de ciertos pecados en sus vidas y decidieron arreglarlos, sin que nadie les dijera nada. Algunos en su conversión se dan cuenta de que esto lo tengo que cambiar. No puede ser. A veces es inmediato, a veces tarda un tiempo, y la obra del Espíritu Santo se va haciendo en cada uno de nosotros. Pero a lo largo de nuestras vidas, también nos vamos dando cuenta, vamos creciendo, y es una santidad progresiva en ese aspecto. Vamos aprendiendo lo que dice la palabra de Dios y a la vez que nos vamos acercando más a Dios, que la palabra de su luz nos va alumbrando más, vamos viendo más nuestras imperfecciones y vamos arreglándolas. Vamos confesando nuestros pecados, los acudimos delante de Dios y allí los dejamos. No porque recibamos o porque creamos que recibimos la bendición de Dios, quiere decir que andemos 100% rectamente. Esa es mi conclusión de esta frase. No porque pensemos que estamos recibiendo bendición de Dios, quiere decir que nuestra vida es perfecta. ¿Verdad que no? La Biblia no nos dice eso en ningún momento. Dios tiene misericordia de nosotros e incluso dice la Biblia que hace salir su sol sobre justos e injustos. Imaginaos la misericordia de Dios. Quizás tenemos el concepto de que si alguien vive en pecado, un cristiano vive en pecado, no va a recibir bendición, no va a ser un desgraciado toda su vida. No tiene por qué. Pero sí que tenemos que examinar nuestras vidas constantemente. Y ese es el espíritu en el que viven todos los siervos de Dios. Ese es el espíritu en el que vemos cómo David escribe muchos de sus salmos. Y ciertamente tenemos ese salmo, 139, que dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y también hay oraciones que dicen: y líbrame de los que me son ocultos. Líbrame de esos pecados que me son ocultos. Cuando descubrimos que tenemos una estatuilla de esas, tenemos que quitarla del medio. No podemos guardarla, atesorarla, guardarla en el rincón. Está cerrado con llave, no pasa nada, está cerrado con llave ahí y la llave la tengo muy bien guardadita. No hay que hacer eso. No hay que guardarlo en una caja fuerte, hay que deshacerse de ello. ¿Os acordáis cuando Israel conquistó Jericó? En esa ocasión Dios no les dejó coger nada de lo que había en esa ciudad. Ni su oro, ni su plata, ni sus... ¿Qué le pasó a Acán? Él atesoró aparte de ese anatema. No, Dios dijo: no cojáis nada. No hay que coger nada. No hay que coger nada. Lo que es necesario para nuestras vidas, nos lo da Dios. Nos lo da Dios. Para cada día. Nos lo da Dios. Nuestra santidad no es inmediata en ese aspecto. Sí que Dios nos ve santos a través de su Hijo Jesucristo, pero vamos creciendo y nos vamos dando cuenta muchas veces de ciertas cosas en nuestras vidas y vamos cambiándolas progresivamente. Así que cuando lo entendemos, tenemos que ponerlo por obra. Ese es el espíritu correcto.
Finalmente, la decisión de servir a Jehová, esta frase que dijo Josué, es una decisión personal. Decidid vosotros a quién sirváis. Escogeos hoy a quién sirváis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. La decisión de servir a Jehová no debe nacer de lo que hacen los demás. Bueno, si ellos se cansan, si ellos se van de la iglesia, yo también. Si ellos siguen, yo también voy a seguir. Si ellos están animados, yo también voy a estar animado. Si ellos deciden irse a otro lugar, yo ya no me interesa seguir. Ya no me interesa estar aquí, también me voy a ir, me buscaré otra iglesia. Son pensamientos que a veces pueden venir a nuestra cabeza. Pero el pensamiento de servir a Jehová no debe nacer de lo que hacen los demás. Y Josué se lo dice bien claro, a todo el pueblo, no a un grupito de personas, porque Josué sabía que había el núcleo fuerte, grande, que ellos van a servir a Jehová y vosotros, el grupo pequeñito, haced lo que queráis, porque yo sé que voy a estar con este grupo más grande, o con este grupo más pequeño, pero al fin y al cabo no estaré solo. Josué no está hablando de eso, se lo dice a todos. Escogeos hoy a quién sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. A pesar de lo que decidáis, a pesar de lo que vosotros escojáis servir, a quién seguir, yo sé a quién voy a seguir. Voy a seguir a Jehová. Y debe de nacer en nuestro corazón, en el corazón de cada uno de nosotros, ese deseo propio de seguir a Jehová. Y Josué dice, yo y mi casa. Si no nace en nuestro corazón, difícilmente lo podremos hacer o podremos ayudar a otros a hacerlo. ¿Qué pasa si los demás no quieren servir a Jehová? ¿Qué sucederá entonces con nosotros si el resto no quiere servir a Jehová? Debe nacer en nuestro corazón el querer servir a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y Josué empezó el pasaje recordando todas las cosas que el Señor les había hecho, les había prometido, cómo el Señor había formado esa nación, a ese pueblo, y los había traído hasta ese punto. Justo después, ya, ahora mismo, de haber conquistado la tierra o la mayor parte de ella. Y Josué les dice, aún ya a su edad ya madura, y no lo dice como si no supiera de lo que estuviera hablando, porque lo estuvo haciendo toda su vida. Él pudo haber dicho también, yo y mi casa continuaremos sirviendo a Jehová. Y ahí hay cierta enseñanza también de perseverancia, de perseverar. El miércoles estuvimos hablando acerca también de la perseverancia, el que persevera en mis pensamientos, el hombre que persevera. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Pues hermanos, os animo a que nazca esto en cada uno de nuestros corazones, a que ese sea el deseo de cada uno de nuestros corazones. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y no dependa esa decisión de lo que hagan los demás. Bueno, si somos 10, sigo. Si somos 5, sigo. Menos no. Yo y mi casa serviremos a Jehová, hermanos. Que ese sea nuestro deseo, en nuestro corazón, de servirle con integridad y verdad. Es la única forma de servir a Jehová, con integridad y verdad. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, te damos porque allí donde nosotros no llegamos, tú sí que llegas, Señor, y en abundancia. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu, porque Él conforta nuestros corazones, nos ayuda, Señor, a nuestro andar. Nos corrige, Padre, nos ayuda a darnos cuenta de nuestros errores, de nuestros pecados, Señor.
y nos recuerda tu palabra que tú eres un Dios fiel y justo, un Dios perdonador, que se complace de que sus hijos acudan a Él en arrepentimiento y en humildad. Gracias, Señor, por esta congregación. Señor, te pido por ella para que tú nos guardes, nos ayudes, Señor, en lo que tenemos por delante y que, Señor, tu nombre sea glorificado en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén.